El sol se hundió lentamente en el horizonte, arrojando un brillo dorado sobre el cementerio, mientras me encontraba rodeada de rostros que no había visto en años. El olor de las flores frescas y la humedad de la tierra recién excavada se mezclaban con el aire pesado del luto. Yo estaba allí, en el funeral de mi padre, un hombre al que no conocía muy bien, pero que ahora, en su ausencia, me parecía más enigmático que nunca. La enfermedad terminal que me aquejaba hacía todo aún más surrealista. Era consciente de que el tiempo se me escapaba y lo que se suponía que sería un momento de despedida se sentía más como un portal a un pasado que preferiría olvidar. La ceremonia transcurrió lentamente. El murmullo de voces familiares se mezcló con el sonido del viento mientras intentaba concentrarme en las palabras del sacerdote. Los recuerdos de mi infancia aparecieron como sombras, fragmentos de un álbum que no podía abrir. Cuando finalmente logré apartar la mirada del ataúd, me sorprendió Miguel, mi hermano, que estaba parado a mi lado. Parecía tan distante, perdido en sus propios pensamientos a pesar de que estaba físicamente presente. Nuestras miradas se encontraron, pero rápidamente desvió la mirada, como si estuviera huyendo de algo que estaba a punto de salir a la superficie. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz sonaba apagada y distante. Sí, solo, pensando, respondió, pero la vacilación en sus palabras me inquietó. Había algo en su expresión que me dijo que estaba ocultando algo más que el dolor de la pérdida. En medio del dolor y la confusión, escuché a dos personas hablando justo detrás de mí. Eran familiares que aparentemente no se daban cuenta de que yo estaba tan cerca. Sus voces susurradas eran como un eco de secretos guardados. ¿Recuerdas el desacuerdo entre él e Isabel?, comentó una mujer. Lo que pasó entonces todavía nos pesa a todos. Sí, pero nunca supe los detalles. Solo que era algo serio, respondió un hombre con la voz llena de curiosidad y desaprobación. Esas palabras hicieron que mi corazón se acelerara. Isabel, mi madre, siempre ha sido una figura rodeada de misterio. El divorcio, que ocurrió hace 2 décadas, nunca se explicó completamente y a menudo me preguntaba qué pasó realmente. Crecí en un ambiente de silencios y miradas furtivas, y ahora, en presencia del ataúd de mi padre, las sombras del pasado se sentían más pesadas que nunca. Mientras continuaba la ceremonia, mi mente estaba en un torbellino. ¿Qué sabía realmente sobre mi familia? ¿Qué se había escondido bajo las capas de aparente normalidad? La idea de que hubiera una profunda ruptura entre mis padres me molestaba, pero no tuve el valor de preguntar. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, sentí un inexplicable impulso de acercarme a la chaqueta de mi padre, que estaba ligeramente abierta. Con mano temblorosa, metí la mano en mi bolsillo y saqué un trozo de papel arrugado. Era una carta, la escritura era apresurada y llena de manchas de tinta. Mi corazón se aceleró mientras lo desenrollaba. El mensaje era críptico, lleno de referencias que parecían fuera de lugar, como si estuvieran hablando de hechos que yo desconocía. Si estás leyendo esto, es hora de enfrentar la verdad. No dejes que el pasado defina tu futuro. Las palabras resonaron en mi mente, como un llamado a lo desconocido. ¿Qué quiso decir mi padre con la verdad? ¿Qué debo saber? La sensación de que estaba a punto de descubrir algo monumental me envolvió, pero también me aterrorizó. En ese momento, sentí una mirada pesada en mi dirección. Era Miguel, que me observaba con una intensidad que me revolvía el estómago. Había algo en su mirada, una mezcla de preocupación y un secreto que no estaba dispuesto a compartir. El silencio entre nosotros era casi ensordecedor y sabía que necesitaba entender lo que pasaba por su mente. ¿Qué pasó?, pregunté, obligándome a desviar mi atención de la carta. ¿Qué sabes?, dudó y las palabras se le atragantaron en la garganta. Nada, Santiago. Es solo que, todo esto es muy complicado. Y con eso, se dio la vuelta, dejándome con más preguntas que respuestas. El funeral de mi padre no fue solo una despedida, era el comienzo de un viaje que prometía descubrir secretos que apenas me había atrevido a imaginar. La mirada penetrante de Miguel quedó grabada en mi mente, como si una sombra se hubiera instalado entre nosotros. Decidí que necesitaba confrontarlo. La sala funeraria se llenó de murmullos y risas nerviosas, pero sentí que estábamos aislados en una burbuja de dolor y secretos. Después de la ceremonia, esperé hasta que la gente empezó a dispersarse. Encontré a Miguel apoyado contra una pared, con la mirada perdida en algún lugar a lo lejos. Miguel, comencé, tomando coraje. ¿Qué te pasó durante el funeral? Te veías diferente. Apartó la mirada y se cruzó de brazos, en una defensa instantánea. Santiago, yo
quedé en shock. Es todo muy difícil. Papá se ha ido. Difícil, sí, pero eso no explica tu mirada. ¿Qué sabes tú que yo no sepa? Lo miré fijamente, decidida a obtener una respuesta. No sé de qué estás hablando, respondió, con una voz que intentó sonar tranquila pero fracasó estrepitosamente. Solo estoy tratando de procesar todo esto. ¿Proceso? ¿Qué tienes que procesar además del dolor? ¿Puedes decirme, Miguel, qué pasó realmente entre nuestro padre y nuestra madre? La frustración empezó a filtrarse en mi voz, pero necesitaba respuestas. Miguel dejó escapar un profundo suspiro, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Santiago, no lo entiendes. Algunas cosas no deberían decirse. Lo que pasó entre ellos fue complicado. ¿Complicado? ¿Qué tan complicado? ¿Me estás dejando en la oscuridad? Estaba a punto de perder los estribos, pero una parte de mí sabía que, detrás de su aparente indiferencia, había algo mucho más profundo. No estás en posición de preguntarme eso, no ahora, dijo, con la voz temblorosa. Solo dale tiempo, al menos hasta que podamos enterrar a papá. La desesperación en su voz me hizo dudar, ¿qué sabía él que yo no? La frustración me consumía, pero no podía atacarlo sin entender las razones detrás de su protección. La tristeza y el resentimiento que sentía hacia nuestra familia comenzaban a mezclarse con una nueva emoción, la curiosidad, ¿qué había pasado realmente? Esa noche, después del funeral, encontré a Isabel, mi madre, sentada en la sala, perdida en sus propios pensamientos. La suave luz de la lámpara iluminó su rostro, revelando las marcas del tiempo y el dolor que llevaba. Mamá, la llamé, sentándome a su lado. Necesitamos conversar. Ella me miró con una mirada que mezclaba sorpresa y un ligero miedo. ¿Sobre qué, hijo mío? Acerca de papá. Yo encontré algo en el bolsillo de su chaqueta. Una carta. Dudé, las palabras parecían pesadas. ¿Por qué se alejó de nosotros? ¿Qué pasó entre ustedes dos? Isabel respiró hondo, como si se preparara para una inmersión profunda. Santiago, tu papá y yo tuvimos nuestros problemas, pero eso no fue todo. Había cosas que no quería que supieras. Misterios. ¿Misterios? ¿Qué tipo de secretos? No puedo entender por qué nos dejó así, sin explicaciones, sin despedidas. La revuelta estaba creciendo dentro de mí y quería que ella me diera una respuesta que tuviera sentido. Cerró los ojos por un momento, como si sopesara sus palabras. Había una mujer, Santiago. Alguien a quien conoció antes de casarse. Nunca me lo dijo y nunca tuve el valor de preguntar. Lo que hizo fue una forma de protegerse a sí mismo, de protegernos. Sus palabras cayeron como una piedra en mi estómago. ¿Una mujer? Mamá, ¿quién era ella? ¿Sabes su nombre? Isabel negó con la cabeza y las lágrimas corrían por sus mejillas. No sé. Nunca lo dijo. Yo, solo sé que se alejó por miedo a lastimarnos aún más. Me levanté abruptamente, con el corazón acelerado. Necesito saber más. Necesito entender quién era esta mujer. La determinación se apoderó de mí. Si había algo que pudiera hacer, era descubrir la verdad. Decidí que la antigua casa familiar, ahora casi vacía, era el lugar donde podía iniciar esta búsqueda. La casa estaba llena de recuerdos desvaídos y, ¿quién sabía qué podría encontrar allí? Con el corazón apesadumbrado y la mente llena de preguntas, sabía que no podía descansar hasta que se revelara cada fragmento de esa historia. Y así, me dirigí hacia mi pasado, decidido a descubrir los secretos que emergieron a la superficie. La luz del día se filtraba a través de las cortinas del pequeño apartamento de Clara y me sentí como un intruso en un entorno familiar que, al mismo tiempo, parecía muy lejano. El olor a café recién hecho y el suave sonido de la música antigua llenaron el aire, trayendo recuerdos de una infancia inocente que ahora parecía un espejismo. Clara me recibió con una sonrisa triste y luego me condujo a la mesa, donde ya me había preparado una taza. Te has vuelto tan diferente, Santiago. El tiempo realmente pasa factura, ¿no?, dijo, mientras servía el café. Sí, bueno, la vida me ha enseñado algunas lecciones difíciles, respondí, tratando de ocultar la verdad que me pesaba. Escuché sobre tu padre. Lo siento mucho. La expresión de Clara se había vuelto sombría y pude ver que ella también llevaba el peso del dolor. Gracias. Es extraño, ¿no? Estar aquí ahora, después de tanto tiempo.
Nunca pensé que volvería a verte en estas circunstancias. Clara asintió y, tras un breve silencio, empezó a hablar. Recuerdo lo cerca que estabas de tu padre. Siempre hablaba de ti con mucho orgullo. Pero al mismo tiempo, había algo que no sé cómo explicar. Parecía estar ocultando algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir con eso? Ella dudó antes de continuar. Hubo rumores. Escuché algunas cosas en ese momento. Sobre una relación, una mujer que no era su madre. Algo que lo dejó muy angustiado. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estás diciendo que mi padre tenía una amante? Eso es justo lo que escuché, Santiago. No puedo decir nada. Pero si quieres, puedo mostrarte algunas cosas que encontré. Guardé algunas notas y recuerdos de él. Acepté la oferta y Clara se dirigió a un estante lleno de libros antiguos y fotografías. Mientras buscaba, mi corazón estaba en conflicto. Quería saber más, pero al mismo tiempo temía lo que pudiera descubrir. Finalmente, Clara regresó con un pequeño diario. Solía escribir mucho. A veces lo ayudaba a organizar sus ideas. Este diario puede tener algunas pistas sobre lo que estaba pasando. Abrí el diario y las primeras páginas estaban llenas de reflexiones sobre la vida, la paternidad y el amor. Sin embargo, a medida que lo hojeaba, las entradas comenzaron a volverse más oscuras. Encuentros secretos, miedo a ser descubierto y, en un pasaje, la mención de una mujer que ilumina mi mundo. La angustia creció dentro de mí. Clara, eso no tiene sentido, ¿por qué nunca habló de eso? ¿Por qué nunca mencionaste a esta mujer? Ella suspiró. A veces la gente guarda secretos para proteger a sus seres queridos. Podría ser que estuviera tratando de protegerte de algo que no entendía. ¿Proteger de qué? Estaba empezando a frustrarme. Necesito entender. Clara parecía vacilante, pero sus palabras salieron como un susurro. A veces los secretos pueden llevarte a lugares que nunca imaginaste. Y, Santiago, puede que no te guste lo que encuentres. Mientras absorbía sus palabras, noté un objeto peculiar sobre la mesa. Era una pequeña caja de madera, casi escondida debajo de unas revistas. La curiosidad se apoderó de mí y la tomé. Al abrirla encontré unas fotos antiguas y una llave. La mujer que aparecía en las imágenes era la misma que había encontrado en la chaqueta de mi padre. Clara, ¿puedes ayudarme a descubrir quién es esta mujer? Pregunté, mi voz temblaba de anticipación. Si quieres, puedo acompañarte. Pero prepárate para la verdad, Santiago. A veces la verdad es más complicada de lo que imaginamos. Mientras hablábamos, mi celular vibró. Fue un mensaje de texto anónimo. Con el corazón acelerado, abrí el mensaje y leí: si buscas respuestas, ve al café de la esquina. Encontrarás lo que estás buscando. Clara me miró con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó? Un mensaje. Creo que estoy a punto de descubrir más de lo que esperaba, respondí, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Ten cuidado, Santiago. La verdad puede ser un laberinto. Y es posible que no salgas del mismo modo por el que entraste. Con estas palabras resonando en mi mente, me despedí de Clara y salí del apartamento, sintiendo que estaba a punto de entrar en un mundo de secretos que cambiaría todo lo que sabía. El aroma del café recién hecho invadió el pequeño establecimiento mezclándose con el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor. Estaba sentada en una mesa en un rincón, mirando nerviosamente la puerta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y una ansiedad casi palpable me consumía. La mujer que esperaba dentro del café era la clave de uno de los mayores misterios de mi vida, y cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Finalmente, ella entró. Ana. Se me dio un vuelco el estómago cuando la reconocí. Era idéntica a la mujer de las fotos que había encontrado entre las pertenencias de mi padre, con su cabello oscuro y ondulado y esos ojos hundidos que parecían guardar secretos. Caminó hacia mí, con una enigmática sonrisa en sus labios, al mismo tiempo, una tristeza que no podía descifrar. ¿Santiago?, preguntó, su voz suave pero firme. Asentí, tratando de controlar la tensión en mi cuerpo. La palabra Ana vaciló en mis labios, como si fuera un hechizo. ¿La amante de mi padre? Se sentó frente a mí, entrelazando los dedos sobre la mesa. Sí, yo soy. Me sorprendió la sinceridad de tu respuesta.
Y no soy solo eso. Hay mucho más que debemos discutir. ¿Cómo puedes aparecer así? La frustración se apoderó de mí. ¿Sabías que había muerto y vino aquí a buscarme como si fuera algo simple? Ella suspiró, pareciendo sopesar sus palabras. No fue sencillo, Santiago. Soy parte de un secreto que guardó tu padre. Un secreto que, de alguna manera, también te involucra a ti. Me temblaban las manos. ¿Qué estaba diciendo? Siempre supe que había más en la vida de mi padre de lo que yo sabía, pero esto era diferente. ¿Qué secreto? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. ¿Qué quieres decir con eso? Ana miró hacia abajo, como si se preparara para revelar algo doloroso. Tu padre planeó una reunión conmigo el día que falleció. La revelación cayó como una bomba. Quería hablar de todo esto, de usted y de nuestra historia. ¿Nuestra historia? No pude procesarlo. ¿Qué quieres decir con nuestra historia? Ella respiró hondo y me miró, sus ojos llevaban un peso que no estaba preparada para soportar. Santiago, tu padre y yo teníamos una relación, un amor que traspasaba los límites. Él nunca dejó de amarte a ti y a tu madre, pero había algo más. Algo que le obligó a alejarse y mantener la distancia. ¿Cómo tú puedes? La ira y la confusión se apoderaron de mí. ¿Cómo pudiste involucrarte con él sabiendo que tenía una familia? No entiendo. Ana se inclinó hacia adelante, su voz ahora era un susurro. Porque lo amaba. Y porque él también me amaba. Pero había un precio que pagar por ese amor, y él siempre fue consciente de ello. ¿Un precio? Yo estaba perdido. La conversación se estaba convirtiendo en un laberinto de emociones y revelaciones que yo no sabía cómo navegar. Sí, un precio. Tu padre tenía un lado que no conocías. Un lateral que le llevó a tomar decisiones que cambiaron nuestras vidas para siempre. Ella vaciló, como si estuviera considerando continuar. Y eso te incluye a ti, Santiago. Eres parte de ese secreto. Esas palabras resonaron en mi mente y no podía entender qué estaba insinuando exactamente. ¿Qué podría ser tan importante en mi vida que no sabía? La sensación de estar en una pesadilla solo aumentó. No quiero oír más. Dije levantándome bruscamente. No puedo lidiar con esto ahora. Ana extendió su mano, pero la ignoré. ¿Aférrate? Preguntó, y su voz tenía un tono de desesperación. Sé que esto es mucho para ti. Pero por favor, estoy aquí para ayudarte. Tu padre quería que supieras la verdad. ¿La verdad? Me reí, una risa amarga. ¿Qué verdad? Que mi padre tenía una amante y me la ocultaba. Que vivió una mentira. No es solo eso. Casi estaba rogando. Había razones para lo que hizo. Necesitas entender. En ese momento, mi celular vibró en mi bolsillo. Era Miguel. El tono insistente de la llamada me pareció un recordatorio de que había algo más en juego que los secretos de mi padre. Dudé, pero la llamada solo aumentó la presión en mi pecho. Perdón, tengo que responder, murmuré, sin mirar a Ana salir del café, con el corazón acelerado, una mezcla de ira, confusión y miedo corriendo por mis venas. ¿Qué más estaba a punto de descubrir? Regresé a casa con la mente confusa. La fachada de mi casa me resultaba más familiar que nunca, pero al mismo tiempo tenía un peso desconocido. La revelación de Ana resonó en mi cabeza, y la presencia de Miguel en la sala era como una bomba a punto de explotar. Él estaba allí, de pie, con los brazos cruzados y la expresión tensa, como si supiera que la tormenta estaba por llegar. ¿Lo sabías, no? Lo ataqué, con la voz temblando de ira y frustración. ¿Sabías sobre Ana? ¿Sabías que mi padre estaba viviendo una mentira? Miguel apartó la mirada y su expresión se oscureció. Santiago, no es tan sencillo. No quería que lo supieras. Nuestra familia ya estaba llena de secretos, ¿qué más querías que hiciera? Ojalá fueras honesto. Grité, la voz resonó por la habitación. Siempre fuiste el favorito, el hijo perfecto, y yo, ¿solo soy la persona enferma que ves como una molestia? Sacudió la cabeza, tratando de defenderse. Eso no es lo que pienso. Lo que quería era protegerte. ¿Qué más sabes sobre esta relación? ¿Qué dijo Ana? ¿Qué quería ella contigo?
Lo miré, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Dijo que mi padre la amaba. Que planeaba encontrarse con ella el día de su fallecimiento. Y que este amor era una parte de mí que nunca conocí. Las pesadas palabras flotaron en el aire. Miguel finalmente se acercó y puso su mano en mi hombro, pero la aparté. No puedes simplemente tocarme después de todo esto. Estabas ahí, Miguel, y lo sabías y no dijiste nada. ¿No sabía el alcance de esto? Padre nunca se abrió conmigo como crees. Tenía sus razones, insistió, con voz ahora casi suplicante. Había mucho más en juego de lo que crees. El divorcio no se trataba solo de él y mamá. Se trataba de protegernos a todos. ¿Protegernos a todos? Me reí amargamente. ¿Qué hay de mí? ¿Qué pasa con la verdad que nunca supe? Estoy aquí, luchando contra una enfermedad que posiblemente proviene de un secreto que me ocultaste. Dudó y, por primera vez, vi un atisbo de vulnerabilidad en su mirada. Santiago, no sabía que tenías esta enfermedad. No sabía que había una conexión. El padre nunca habló de eso. Para él lo importante era que estuviéramos a salvo, lejos de los escándalos. La ira comenzó a desvanecerse, dando paso a un sentimiento de desesperación. ¿Qué más sabes? ¿Qué más necesito saber? Estoy cansado de vivir en un laberinto de mentiras. No lo sé, murmuró Miguel con la voz quebrada. Lo único que sé es que mi padre mencionó algo sobre su familia, una condición que afectaba a los hombres. Él no quería que lo supieras. Lo atormentó durante años. Una ola de pánico me invadió. ¿Entonces podría ser genético? ¿Me estás diciendo que podría haber heredado esto? No lo sé, Santiago. No soy un doctor. Necesitamos resolver esto juntos. No puedes quedarte así, sin respuestas. Tienes que ir al médico y descubrir qué está pasando realmente. La urgencia en su voz hizo que mi corazón se acelerara. Necesitaba entender. Si existía la posibilidad de que la enfermedad no fuera tan terminal como pensaba, necesitaba explorarla, pero la idea de enfrentarme al médico una vez más me ponía ansiosa. ¿Qué pasa si no hay nada que puedan hacer? ¿Qué pasa si es demasiado tarde? Necesitamos intentarlo. Tienes que intentarlo, insistió Miguel, con la mirada ahora firme. Por ti. Para nosotros. Me invadió un sentimiento de desesperación mezclado con esperanza. Sentí que había un camino a seguir, pero también un abismo frente a mí. La verdad se estaba revelando, pero las preguntas no hacían más que aumentar. ¿Qué haría si la condición que me aqueja fuera mucho más de lo que imaginaba, y qué secretos seguían ocultos bajo la superficie de los recuerdos de mi familia? Mientras hablaba, me di cuenta de que necesitaba respuestas y rápidas. La urgencia dentro de mí estaba creciendo y sabía que no podía retrasarla más. Con una última mirada a Miguel, decidí que era hora de enfrentar lo que me esperaba en el consultorio del médico. La sensación de estar al borde del abismo se intensificó tan pronto como entré al consultorio del médico. La luz fluorescente sobre mi cabeza parecía más intensa, como si quisiera exponerme a toda la verdad de la que estaba huyendo. Después de semanas de incertidumbre y desesperación, finalmente estaba allí, esperando un diagnóstico que pudiera transformar mi vida para siempre. Entró el médico, un hombre de mediana edad con mirada cansada pero amable. Se sentó frente a mí y apenas pude contener mi emoción. Entonces, Santiago, miré tus exploraciones con atención, comenzó, y contuve la respiración. Su condición no es tan terminal como pensábamos. De hecho, existe un tratamiento disponible que puede ayudarle. No sabía si reír o llorar. La esperanza que surgió dentro de mí era casi palpable. ¿Hablas en serio?, pregunté, la incredulidad se mezclaba con la necesidad de creer en la posibilidad de un futuro. ¿Puedo recibir tratamiento? El médico asintió. Si tú puedes. Por supuesto, será un proceso largo y exigente, pero hay posibilidades reales de recuperación. Sus palabras resonaron en mi mente cuando salí de la oficina. El peso que llevaba se sentía un poco más ligero, pero todavía había una sombra sobre mí. El recuerdo del funeral de mi padre y las revelaciones que surgieron ese día aún estaban frescos. Necesitaba regresar al lugar donde todo comenzó, donde el dolor y la revelación aún vibraban en el aire. Llegué al cementerio y el contraste entre la esperanza que sentía y la tristeza que envolvía ese lugar era casi insoportable. Las flores aún estaban frescas sobre la tumba de mi padre y me agaché tocando la tierra con las manos.
Papá, murmuré, siento que estoy empezando a entender. Pero aún queda mucho por descubrir. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Era Isabel, mi madre. Su expresión estaba entre el dolor y la expectativa. Santiago, dijo, con la voz temblorosa. Yo, necesito hablar contigo. Me levanté lentamente. ¿Sobre qué, mamá? Sobre los secretos que me ocultaste, sobre lo que realmente pasó entre tú y mi padre. Respiró hondo y la sinceridad de su mirada me hizo sentir como si hubiera algo más profundo que estaba a punto de compartir. Nunca me separé del todo de él, Santiago. La verdad es que... Ana, la mujer que conociste, es tu hermana. Tu padre hizo lo que hizo para protegerte de un escándalo aún mayor. Mis piernas cedieron y me apoyé contra un árbol cercano. ¿Hermana? ¿Cómo pudiste ocultarme esto? ¿Cómo podría? La confusión y la ira se mezclaron en mi corazón. Pensó que era lo mejor, continuó Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro. Y yo, estuve de acuerdo. No quería que tú y Miguel os vieran arrastrados a esto. Sabía que la verdad podría destruir a nuestra familia. La revelación fue como un golpe, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí empezó a reorganizarse. ¿Entonces todo lo que sabía sobre nuestra familia era mentira? ¿El divorcio fue por esto? Sí, confirmó. Fue un sacrificio que estuvo dispuesto a hacer para protegerte a ti y a Miguel. Su vida nunca fue lo que parecía ser. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente. El dolor y el resentimiento estaban ahí, pero también estaba surgiendo una nueva comprensión. Podría perdonar, podría buscar una nueva relación con mi familia. Necesitamos encontrar a Miguel, dijo con renovada determinación. Tenemos que afrontar esto juntos. Isabel asintió, su expresión ahora era de esperanza. Sí, vamos, hijo mío. Es hora de reconstruir lo que estaba roto. Mientras regresábamos, era palpable la sensación de que la vida comenzaba de nuevo. Sí, todavía me quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora al menos había la promesa de un nuevo comienzo. La verdad que antes me había parecido una carga estaba empezando a convertirse en libertad y estaba lista para afrontar lo que viniera después.